Queremos profundizar en este tema. De hecho, hay declaraciones. Vamos a preguntar a Nicolás Krum al respecto. Nicolás. Hola, Nico. ¿Qué tal, Pati Humberto? Buenas tardes. Sí, esto finalmente se supo ayer respecto de esta querella que interpuso Arturo Vidal a través de sus abogados en contra de quien es su primo, Carlos Albornoz Pardo, y que finalmente es una querella presentada por los delitos de administración y también el contrato simulado, administración desigual. En este caso lo que sucede finalmente es que se empiezan a comprobar ciertas irregularidades que tienen que ver con las sociedades que administraba en este caso el primo de Arturo Vidal. Por una parte, y como lo decíamos recién en la nota, está Inversiones Vidal Spa, que es entonces la sociedad que está a cargo de todo lo que es el recinto, el complejo deportivo del Club Chicureo. Y además de eso también existe otra sociedad que también fue creada por los mismos intervinientes, es decir, Arturo Vidal también como el principal accionista de esta sociedad, que es Área 23. Área 23 es la sociedad a cargo de la administración de este recinto. Pues bien, entonces empezaron a presentar diferentes antecedentes en esta querella que daban cuenta, por ejemplo, de los porcentajes de acciones de la sociedad que en un comienzo pertenecía al 99% a Arturo Vidal, pero finalmente el 1% que era de su primo Carlos Albornoz Pardo, en un momento a otro, que es lo que se detalla en la querella, pasó a ser el 40% de Albornoz Pardo y también junto a su hermano. Y finalmente una situación que no se reportó y que también indican los abogados en la querella, no se le informó tampoco al mismo Arturo Vidal. Otra situación también detallada al interior de esta querella tiene que ver con diferentes préstamos bancarios y créditos que se pidieron inicialmente para poder generar una remodelación del lugar, también hacer la mantención de ciertas áreas dentro del recinto, y que finalmente no se tiene claridad si es que se llevó a cabo o no y no se ha visto reflejado, según lo que ha señalado la defensa en este caso de Arturo Vidal, que lo señala también en la querella. Y aparte de eso también tiene que ver con los traspasos de propiedades que también están dentro de este recinto. En la nota escuchábamos recién que lo que es el recinto deportivo está en el lote 1 y 2 de este complejo, pero en la parcela 21 es donde se sitúan unas canchas de tenis que no pertenecen a este recinto, pero que igualmente el terreno pertenecía a Arturo Vidal, y que es ese terreno que en el año 2020 fue transferido a lo que es la pertenencia de Carlos Albornoz, el primo de Arturo Vidal, y que siempre fue señalado como la mano derecha de Arturo Vidal en todo lo que tiene que ver con sus finanzas y los negocios. Una situación que ayer se dio a conocer mediante esta querella que fue presentada al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde se detalla por supuesto que el querellado en este caso es Carlos Albornoz Pardo, quien de hecho cuando se fundó este club el año 2014 fue quien entregó varias declaraciones respecto del proyecto que tenían en ese momento pensado para poder llevar a cabo en este lugar en la comuna de Colina. Finalmente es ahora él el que tiene que estar entregando entonces todos los antecedentes, y que de hecho ha salido a señalar durante esta mañana que se entregará plenamente a todo lo que es la información que requiera en este caso el Ministerio Público para poder ver finalmente cuáles son las irregularidades en torno a esta problemática de administración desleal y también de contrato simulado, que son los delitos que en este momento estarían presentándose en esta querella en contra de Carlos Albornoz Pardo. Él, el primo de Arturo Vidal, quien de hecho él toda la vida lo ha señalado como su tío por la relación que tiene con él. Finalmente él representa una figura muy cercana y que siempre estuvo presente, como hemos dicho, en todo lo que respecta al término de los negocios de Arturo Vidal, y que se ve plasmado en este caso con el tema de la administración que ocurre acá en el complejo deportivo de la comuna de Colina, el Club Chicureo, un lugar donde también se ha señalado en esta misma querella habrían situaciones irregulares respecto, por ejemplo, con el pago de las cotizaciones de algunos trabajadores. En la misma querella se detalla que de hecho hay 9 trabajadores que denuncian no haber recibido las cotizaciones respecto de un periodo determinado al interior del recinto. Esta mañana entonces, como les comentábamos, se refirió a esta situación, a esta querella, Carlos Albornoz Pardo, el primo de Arturo Vidal, y esto fue lo que nos comentó en su declaración. Tengo una pena inmensa por la situación en que me encuentro con Arturo. Estoy seguro que esta querella no es una decisión de él, sino de su círculo más cercano, que desgraciadamente en estos momentos están solo pensando en sus intereses y no en los de Arturo. Por mi parte, voy a cooperar en todo lo que sea necesario con la justicia, porque confío en el trabajo de la Fiscalía. Para mí es muy importante que se llegue a la verdad, porque tengo una trayectoria académica y empresarial que cuidar. De hecho, mi patrimonio no ha crecido en los últimos 10 años y tengo un nivel de vida que afortunadamente he podido financiar solo gracias a mi trabajo honrado y profesional.
Sí, a ver, ahí en lo que escuchábamos en esas declaraciones, como que un poco deja entrever un conflicto familiar mayor, ¿no? Como al parecer dos opiniones, dos posturas al respecto. Y no sé si en este comunicado, en estas declaraciones que entrega, se refiere en algún momento puntualmente a las acusaciones que se están planteando, ¿entrega algún tipo de explicación al respecto? Lo que pasa en este caso es que él en esta declaración finalmente habla del descontento que tiene, que está decepcionado de la situación, etcétera, pero también habla de que él las decisiones que tomó respecto a todo lo que tiene que ver con decisiones administrativas al interior del recinto lo hizo para el beneficio, por supuesto, del negocio como tal, de esta sociedad que ellos tienen, y ahí es donde también, por ejemplo, creemos tiene que ver con lo señalado en la querella, que habla un poco de estas cotizaciones que no se habrían pagado algunos trabajadores y también de otras situaciones como, por ejemplo, el estado en el que está alguna infraestructura de este recinto. Entonces entendemos que por una parte él señala en este caso que las decisiones que él habría tomado respecto de todo lo que tiene que ver con la administración del recinto, ya sea el traspaso, por ejemplo, de esta propiedad que era donde están las canchas de tenis en este lugar, también, por ejemplo, los créditos que se pidieron para poder hacer una remodelación y una mejora de la infraestructura del lugar, tenía que ver con eso, con los beneficios finalmente que ellos creían que tenía que tener el club respecto de esta situación. Pero eso obviamente se contrapone con lo que nosotros les comentábamos, estas irregularidades que detecta en este caso la defensa de Arturo Vidal y que pone como ejemplo en la querella el tema del traspaso de las propiedades y también cuando se cambian los porcentajes de acción respecto de la sociedad, cuando Arturo Vidal tenía un 99% de participación en esta sociedad y que finalmente tiene un 60% después y que el 40% restante se divide en dos partes iguales entre Carlos Albornoz Pardo y también su hermano Víctor Albornoz. Entonces eso finalmente se contrapone con lo otro señalado que tiene que ver con el pago de cotizaciones de al menos 9 personas y es de hecho en ese caso donde nosotros hoy día conversamos con una persona que finalmente él tenía el cargo de director deportivo de este recinto. Él nos comentaba que él recientemente se había autodespedido del lugar y que no sería él el primero, había otra persona que ya se había autodespedido por una situación similar que tenía que ver con el no pago de las cotizaciones. En el caso de esta persona que conversó con nosotros esta mañana, él señalaba que era por un periodo determinado, que si bien no era algo que se mantuvo constantemente en el tiempo, sino que fue en un periodo determinado esta situación y también la incertidumbre que hay al interior del recinto respecto de situaciones que para el personal en general son de total desconocimiento, ya que esto tiene que ver netamente con la parte administrativa. Entonces esas situaciones finalmente fueron desencadenando en que las mismas personas presentaran denuncias en contra del recinto por el no pago de cotizaciones. Serían 9 de estas denuncias, de las cuales nosotros ya le hemos dicho hay 2 personas que se autodespidieron del recinto y una de ellas de hecho es con quien conversamos, que fue el director deportivo de este lugar. Él detallaba también un poco de el ambiente laboral al interior, que si bien ellos han seguido manteniendo sus funciones activas en el momento, el club sigue funcionando. Por ejemplo, nosotros que hemos estado acá en el lugar durante la mañana hemos visto como varias personas vienen también al lugar a hacer ejercicio, a hacer deporte. El club sigue funcionando normalmente, pero otra cosa finalmente es lo que sucede a nivel interno con el tema administrativo y también cómo eso está finalmente repercutiendo en el ambiente laboral y en la percepción que tienen los mismos trabajadores. Escuchemos ahora lo que señaló de hecho Miguel Ilufin, el ex director, bien digo, del club acá en Chicureo. Finalmente él da cuenta entonces de esta situación y él también es una de las personas que estaría denunciando este no pago de cotizaciones. Escuchemos. Yo estoy en este momento en un proceso de autodespido por el no pago de mis cotizaciones del año 2017-2018. Entender que finalmente los problemas que hay o que hubo finalmente del tema de pago de cotizaciones fueron deudas antiguas, no recientes. En donde, claro, están las demandas, ¿cierto?, por la AFP, por FC y todo el tema, por el no pago de ella. Entonces, finalmente, todo está ahí de conocimiento público hoy día. Esas varias más, por eso creo que, no sé, ayer por la prensa leí que eran 9, 8 querellas o demandas por el no pago de ella. Entonces, imagino que tiene que ser más gente. Y yo soy una de esas que están en aquello.
Escuchábamos recién a Miguel Ilufin, como yo les comentaba, él fue el director deportivo del Club Chicureo acá en la comuna de Colina. Obviamente él tenía un cargo de llevar a cabo todo lo que es el funcionamiento de las diferentes áreas de este recinto deportivo y él es una de las personas que está de hecho detallada en esta querella como uno de los demandantes hacia el club por el no pago de las cotizaciones. Él detallaba que fue en un periodo determinado entre 2017 y 2018, pero que esto finalmente se suma a una serie de situaciones que ellos fueron detectando y que hoy en día mantienen una sensación de incertidumbre respecto a lo que va a pasar, pero que tienen netamente que ver con el tema administrativo, y es ahí donde está este conflicto que, como tú bien decías, Pati, al parecer tiene que ver con algo más familiar, que es en términos de los acuerdos que puede tener en este caso Arturo Vidal, que es el que se está querellando contra, en este caso, su primo Carlos Albornoz Pardo, que evidentemente vamos a ver entonces la resolución que tome la justicia respecto de esta situación. Sí, complejo el tema porque involucra un tema económico, pero también de familia, de confianza. Vamos a ver qué pasa ahí con esa investigación. Gracias por el despacho, Nicolás. Buenas tardes.